Buenas, espero estén teniendo un maravilloso día. Me encuentro aquí con mi compañera Mabel Angulo Castro y quien les habla, Emilio Orozco. Nosotras estamos cursando la maestría de educación con la línea de interculturalidad. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Entre el pasado y el futuro. Un espacio donde exploramos cómo los desarrollos históricos en educación y pedagogía nos ayudan a comprender las dinámicas actuales de la enseñanza y aprendizaje. Hoy reflexionaremos cómo los grandes hitos educativos han moldeado lo que entendemos como escuela, aprendizaje y conocimiento, y cómo estas ideas pueden dialogar con los desafíos contemporáneos. ¿Qué podemos aprender de figuras como Rousseau, Dewey o Freire? ¿Cómo las revoluciones tecnológicas y culturales del pasado impactan en nuestras aulas de hoy? Acompáñennos a conocer sobre el ayer y el hoy. Los pilares históricos de la educación. Hablemos de algunos momentos clave en la historia de la pedagogía. Desde la Grecia clásica, con el modelo socrático que priorizaba el diálogo y el cuestionamiento crítico. Este método, conocido como la mayéutica, que lo que buscaba era reflexionar y razonar sobre la realidad. Hasta en el siglo XVIII, cuando Rousseau, en su libro Emilio, planteó la educación como un proceso natural centrado en la educación del niño. Y luego está el pragmatismo educativo de John Dewey, quien en el siglo XX defendió una educación basada en la experiencia con una fuerte conexión entre teoría y práctica. Según Dewey, el aprendizaje debe ser entendido como proceso progresivo y acumulativo. Después de todo lo citado por mi compañera, podemos ver que la educación es una constante reorganización o reestructuración de las experiencias vividas. Además, las clases tradicionales de enseñanza y de memorización fueron transformadas en actividades prácticas colaborativas. Interpretando las dinámicas educativas actuales, hoy vivimos en una era dominada por la tecnología, las aulas virtuales, la inteligencia artificial, el aprendizaje autodirigido. Son parte de nuestra realidad educativa, pero ¿estamos realmente aprovechando las herramientas para fomentar una educación crítica y equitativa? Mabel, respondiendo un poco a tu pregunta y lo que tú nos comentabas acerca de las tecnologías, nosotros como docentes sí implementamos estas herramientas para brindarles el aprendizaje a los estudiantes. Sin embargo, hay algunos estudiantes que no toman estas prácticas para algo bueno, sino más que todo para actividades de ocio. Por ejemplo, Mabel, fíjate que Paulo Freire nos advertía en la pedagogía del oprimido sobre los peligros de una educación bancaria, donde el estudiante solo recibía pasivamente información y ya. Claro, porque en ese tiempo los estudiantes solamente se quedaban con lo que el docente les decía, no se salían de esos parámetros. Sí, un ejemplo actual, no nos vamos muy lejos. Pensemos en la pandemia del COVID-19. La tecnología permitió la continuidad del aprendizaje, pero también evidenciamos la brecha digital y la desigualdad en los accesos digitales. ¿Qué nos dice esto sobre el papel de la escuela como espacio de inclusión social? Por ejemplo, en los tiempos del COVID, desde la parte urbana, les vamos a hablar un poco sobre la parte urbana y la parte rural. Desde la parte urbana, por ejemplo, algunas instituciones en Buenaventura estuvieron dando computadores, sin CAD, con internet, que les permitía pues, a los estudiantes estar en esa constante comunicación con el docente, les daban tablets, el docente por ahí les mandaba sus guías, como para que el estudiante no perdiera el hilo a pesar de todo lo que se pasó y todo lo que se vio pues en este tiempo que estuvimos en pandemia, debido a múltiples opciones que se le ofreció al estudiante pues por ahí puede hacer videollamadas, estar en contacto con el docente, y a pesar
pesar de que no estuvieron así como frente a frente en el aula de clase, como antes de se veía, el estudiante sintió como ese acogimiento hacia el docente, que el docente estaba pendiente pues con sus clases, en el transcurso de la jornada, como si estuviéramos también en un espacio en el salón de clase, pero en este caso era un poco más alejado por lo que estamos viviendo, pues cuidándonos todos cada quien desde su casa, pero pues aún así el estudiante nunca sintió que eso le impidió algo o que le faltó, porque el docente siempre iba pendiente con sus actividades y sus cosas. Ahora, Mabel, tú cuéntanos, ¿cómo ha sido o cómo fue tu experiencia con el COVID-19 en ese tiempo? ¿Qué tuviste en la zona rural? Bueno, compañera, le cuento. A nosotros los docentes de la zona rural fue un poco muy difícil. Uno, por el acceso al internet. Los estudiantes en algunas zonas rurales no hay acceso a internet. Entonces, de esa manera, a uno como docente le tocaba realizar unas guías de aprendizaje, donde esas guías se imprimían acá en la oficina o uno desde sus casas y se les hacía llegar a los estudiantes. Era un poco muy difícil porque pues algunos estudiantes no sabían leer y más que todos los de básica primaria, pasaba mucho trabajo. Los de bachillerato pues porque de igual manera no tenían acceso a comunicación con el docente, ya que hay muchas zonas rurales en Buenaventura que no tienen acceso a llamadas telefónicas ni tampoco ayuda del internet, ya esas herramientas. Entonces fue un poco muy difícil. A nosotros nos tocaba exponer nuestras vidas, llevándole las guías puerta a puerta a los estudiantes y tratar con la protección pertinente en explicarle al papá para que él le complementara la información al niño. Entonces de esa manera pudimos dar pues unas clases pues no con eficiencia, pero sí se le llevó la información, se le llevó el aprendizaje a la puerta de su casa durante la pandemia. Fue muy difícil, compañera, para nosotros como docentes y también para los estudiantes. No, y créeme que para nosotros también en la zona urbana, puesto que a pesar de que nosotros damos clases por videollamada, por ejemplo, a los niños de primero, ellos que tienen que salir leyendo y escribiendo, algunas veces, no nos digamos mentiras, las mamás estaban como muy al pendiente en el sentido pues hasta de ayudarles a hacer la tarea o hasta hacérselas ellas mismas. Porque digamos que ellos estaban en un proceso de kinder o transición y ya venir a primero impartiéndole como más temáticas, los niños no iban a coger eso pues como tan fácil en ese sentido. Que no es lo mismo, compañera, que uno como docente que tiene la pedagogía y la dinámica, llevarle el aprendizaje al estudiante, que el papá solamente explicarle le toca hacer esto y no darle los tips o el aprendizaje pertinente. Claro, porque uno tiene sus clases adaptadas a su aula de clase, a su espacio, que los estudiantes puedan verlo frente a uno, pero al ver que nos tocó pues de esa manera, lo implementamos, sí, hicimos bastante actividad y fue más dinámico, pero nos quedó también un poco difícil pues el proceso de recién adaptarse, vernos por una cámara y después de estar ahí como para que el estudiante tratara de entender. Eso hizo parte del desafío de la pandemia. Sí, de la docencia. Ahora pongamos una mirada hacia el futuro. La historia nos muestra que la educación siempre ha sido un terreno de lucha y de cambio. Así algo aprendemos de los grandes pedagogos, que debemos mantener una visión crítica y abierta al cambio. Ustedes allá en casa también nos pueden ayudar a reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo podemos equilibrar los aprendizajes del pasado con las exigencias del presente? Tal vez esta es la clave en repensar nuestras prioridades. ¿Será que estamos formando individuos que sepan adaptarse al cambio o ciudadanos comprometidos con transformar su realidad? No sé, cuéntenos ustedes qué piensan, qué les deja la reflexión, qué pueden pensar acerca de eso. Y así llegamos al final de este episodio, entre el pasado y el futuro.
Si algo queda claro es que la educación es tanto un espejo de nuestra sociedad como una herramienta para transformarla. ¿Qué opinan ustedes? Los invitamos a compartir sus reflexiones en nuestras redes sociales. Quedamos muy atentos. Gracias por vernos. Bye.